Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a empezar hoy con el cuadrito ya preparado, con lo que nos tocaría hoy. Así ya lo tengo puesto ahí y vamos a ir leyendo y escuchando hasta que después lleguemos a una parte donde, bueno, nos veremos y iremos viendo a ver qué quedó por ahí en el tintero. Hoy nos tocaba hablar más que nada de lo espiritual y la vida afectiva. Vamos a ver qué es lo que dice Blay con respecto a esto. Él dice que la vida espiritual es fundamental para organizar y centrar nuestra vida afectiva. Nuestra vida afectiva acostumbra a estar muy desorganizada porque se ha ido formando a través de experiencias muy contradictorias. Debido a estas experiencias todos tenemos cosas muy buenas y otras no tan buenas dentro de nosotros. Y eso en el nivel afectivo crea tensiones y contradicciones. Hola Laura, hola Zulema. Obviamente que si yo creo que tengo una parte buena y otra que no es buena, ¿no? Eso me va a crear un conflicto, ¿no? En cuanto al afectivo. Pero ¿qué pasa con estos problemas afectivos? Repercuten en toda nuestra personalidad, en lo físico, en lo mental. La mente está constantemente presionada por las tensiones emocionales, por los problemas afectivos. Y para pensar, para ver, para actuar, si no hay un nivel afectivo claro, resuelto, sano, no puede haber eficiencia completa, aunque la persona sea muy inteligente. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con la inteligencia. Hola Alex, hola Carmen. Hola, subir videos. Fíjense, puedo ser muy inteligente intelectualmente, pero si mi parte afectiva no está resuelta, hay conflicto, entonces lo espiritual también va a presentar problemáticas, ¿no? Por lo menos esto es lo que viene explicando Blay hasta ahora. Ahora vamos a ver, en el cuadrito que sigue, dice, la clave está en no apoyarse en lo que son cualidades personales, sino apoyarse en lo que es la naturaleza fundamental. Y esto no como una idea o como un deseo, sino como una experiencia. El deseo de amor total, profundo, que siento en mi interior, esto es la expresión de mí mismo. Y esto mismo lo es también la otra persona, aunque lo sienta o no, porque lo es por naturaleza. Cuando yo soy capaz de ver este aspecto en el otro y de abrirme a él, entonces las demás cosas que exprese serán accidentales, transitorias, secundarias. Si son buenas, estupendo, pero si no son tan buenas, eso para mí no significará ningún drama. Fíjense hasta acá, ¿no? Lo que nos viene contando, ¿no? En cuanto a esto de lo afectivo. Ah, Noemí. Hola, Noemí. Fíjense en lo que nos cuenta Blay en cuanto a lo de lo afectivo, ¿no? Y que tiene mucho que ver cómo nos relacionamos con los otros, ¿no? Como todos tenemos algo bueno y algo malo, pareciera ser, ¿no? Que cuando vemos lo bueno, hola Zuli, lo bueno que tenemos nosotros en otros, parece que está todo bien. Pero cuando el otro nos muestra lo malo, entonces está todo mal. Parece que ahí ya no nos gusta. Y aprender a ver al otro, ¿no? Sin darle tanta importancia a lo que dice, a lo que hace, y poder verlo como lo dice, por ejemplo, el curso de milagros, ¿no? Más allá de lo que son como personas, es todo un desafío,
en este camino espiritual, porque es uno de los grandes bloqueos que tenemos todos, porque hay personas con las que nos relacionamos bien, no tenemos grandes conflictos, pero hay otras que nos presentan nuestros mayores desafíos. Así, porque si no, no viene. Y ahí surge todo el problema. Vamos a ver en la siguiente secuencia, a ver qué dice. Aparte de ser importante esto de lo afectivo, ¿no? Él nos dice que lo espiritual es una fuente de energía y de plenitud extraordinaria. Tenemos varias fuentes de energía, pero hay 4 principales que abarcan 4 dimensiones de nuestra experiencia, que son la energía biológica, la del inconsciente, la del no yo y la espiritual. Bueno, la energía espiritual es la más poderosa para aquel que ha aprendido a sintonizar, a contactar y a aprovecharla. Pero si uno se cierra a ella, es como si no existiera. Para nosotros existirían nada más las otras energías, pero esta es la que nos hace sentir plenos. La más importante es la espiritual. Por lo menos es lo que explica él en este apartado, ¿no? Pero dice él que no solamente basta con tomar conciencia de que esta energía es extraordinaria, sino, acá puse algo más, lo vamos a leer. La vida espiritual es la que nos permite sentir nuestra conciencia de plenitud, en el sentido de totalidad, de paz, de fortaleza, de comprensión. Pero él dice que no basta con esto, sino que, me voy a parar ahí, los voy a decir porque se ve que este no hice yo un cuadrito, sino que la vida espiritual, ¿no? Dice él. Miren, porque yo mientras tanto voy acá siguiendo mi cuadrito que hice. Nos exige, ¿no? Que veamos a Dios, ¿no? Como si fuera lo que amamos más que a todo. Pero ¿qué pasa? Él dice que mientras nosotros nos querramos más a nosotros mismos que a la verdad, que al bien, que a Dios, no podremos llegar a vivir de modo pleno. O me amo más a mí o amo más a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas es una definición perfecta. Amarlo sobre todo más que a todo lo demás, ¿no? Este sería la clave de todo camino espiritual y el poder sentirnos realmente plenos, cuando realmente nosotros nos experimentamos así, como que Dios es nuestra fuente, porque nosotros lo que no podemos reconocer, podría ser, ¿no? Es que realmente Dios es nuestra verdadera fuente. Hola Adri, hola Ángeles. Pero él dice que además, por más que reconozcamos esto en cierto nivel, nos vamos a encontrar con que la vida espiritual nos exige cosas. Él dice que resulta cara, le pone este término, ¿no? Muy cara, porque exige de nosotros lo que más queremos, aquello a lo que estamos más apegados, que es nuestro amor propio, nuestro yo-idea, nuestro egoísmo, y por eso resulta cara. Y fíjense en que si reflexionamos un poco es así, ¿no? Porque decimos yo amo a Dios, pero ¿no es cierto? Parece ser que como pasaba hoy a la mañana, ¿no? Que estábamos con la lección de la 151 y que estábamos hablando sobre Dios, ¿no? Y como que parecía como que Dios fuera otro, pero resulta que Dios no es otro. Pero en cierto modo,
es como que este lenguaje dualista nos confunde un poco, porque me dice, no, pero Dios está dentro tuyo, pero tú eres Dios, eres el Hijo de Dios, pero Dios... Eso después, más adelante, nosotros vamos a ver una reflexión que hace Antonio Blay sobre la idea de Dios, y van a ver que se va a aclarar muy fácilmente. Pero por ahora, conviene, ¿sí?, no que veamos a Dios como afuera de nosotros, pero sí como que sepamos que Dios es la fuente, que es nuestra fuente, es de donde provenimos, es nuestro autor, ¿sí? Es importante tener esta conciencia de que Dios es nuestro autor, porque si no el ego se anota a los porotos y se cree que Él es el protagonista de la cosa. Y como estamos identificados con el cuerpo, nos cuesta mucho poder sentir a Dios, porque después llegamos a como caer en un narcisismo espiritual, que parece esto de que yo me amo a mí mismo, parece que estoy amando siempre al personaje, y el problema es el personaje, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, porque vamos a caer en esta confusión en que, como el curso de milagros, por ejemplo, me dice que Dios no es consciente de lo que nosotros hacemos y todo, y nos olvidamos que el problema es que me siento separado de Dios. Ese es todo el problema que tenemos. Bueno, acá puse de vuelta esta. Vamos a ver. Entonces, Blay dice, en el momento en que consigamos amar a Dios, aunque sea por un instante, un poco más que a las demás cosas, conseguimos este estado de plenitud. Cuando no lo conseguimos, es que estamos encerrados dentro de nuestro torreón, en el palacio artificial de nuestros deseos, ideas, ficciones y temores. Mi propio reino, ¿no? Como dice el curso de milagros, mi pequeño reino. Y fíjense en que ya Jesús en la Biblia lo dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Son las dos tareas más difíciles, porque la idea del ego es que yo me quiero amar a mí mismo como soy, y ser bonito, lindo, y ahora ser un personaje más chulo, que me agrade, ¿no? Ahora uno espiritual voy a ser, y en ningún momento parece ser que tenga en cuenta a Dios, y si yo me olvido de Dios, y no tengo a Dios, no tengo nada. Porque recordemos que la idea del ego es yo soy más que Dios, o sea, voy a ocupar el lugar de Dios, voy a sustituir a Dios. Y esto es fundamental. Por eso nos cuesta tanto amar al prójimo. ¿Cómo voy a amar al prójimo si no amo a Dios? Primero tengo que amar a Dios. Y no el Dios que me hice, sino a Dios, el verdadero. El que somos todos, la fuente, nuestra verdadera fuente. Yo uso la palabra Dios porque, bueno, ¿no? Antonio Blay la usa y a mí me gusta. Otros si quieren pueden usar conciencia, ser, bueno, cada uno usa la que le gusta, pero que entendamos que cuando decimos Dios nos estamos refiriendo a esta fuente. En este trabajo espiritual que estamos haciendo, todo este trabajo interno, es muy importante el foco mental. La atención es un foco mental que dirige nuestra mente hacia un sitio o hacia otro. Pero a la vez que dirige nuestra mente, también dirige la energía hacia el sitio elegido. Vieron que Jesús decía, ¿no? Donde está tu atención, estás tú, ¿no? Y allí donde estás tú, está tu tesoro. Lo decía como parábolas, ¿no? Y fíjense en que sí, que realmente funciona así la cosa, porque donde está nuestro foco mental, donde está dirigida nuestra atención, ya sea en una forma, ¿no? En alguna cosa que estoy observando ahí, está toda nuestra energía puesta ahí, toda mi atención. Y a lo que le presto atención es lo que crece, ¿no? Por eso es tan importante darnos cuenta de dónde ponemos la atención. A ver si... Por lo tanto, cuando prestamos atención a una cosa, no solamente estamos aprendiendo a mirar
a concentrar nuestra mente en aquella cosa, sino que al mismo tiempo estamos aportando energía y vitalizando aquella cosa, la cual va adquiriendo un desarrollo, una mayor consistencia de un modo real, no figurado, pues la noción de realidad en un nivel determinado depende de la cantidad de energía psíquica que funciona por él. Piensen que nosotros ponemos toda nuestra realidad y toda nuestra energía, ¿no?, en lo que creemos que es real para nosotros, y es en lo que creemos, y es lo que crece, ¿no? Hola Marcela, hola Celey. Así funciona nuestra atención. La atención, la energía, están muy ligadas, ¿no? Vamos a ver el cuadrito que sigue. Pero ¿qué pasa con nuestra mente? Nosotros estamos pensando todo el día en nuestras preocupaciones, en nuestros problemas. Por eso son tan reales para nosotros. En ciertos momentos incluso son más reales que nuestro cuerpo y para muchas personas llegan a ser más reales que su instinto de vida, pues están constantemente pensando en su problema. Están vitalizando aquella idea y llegan a vivirla con una noción de realidad mucho mayor que todo lo demás. Esto es como para que nos demos cuenta, ¿no?, del poder que tiene nuestra mente, allí donde pongo mi atención, donde me focalizo. Cuando tengo un problema muy serio, hasta me olvido de mi cuerpo, de mi todo, me olvido de todo y solo estoy pensando en ese problema. Y el pensar y focalizarme y ponerle la energía al problema es lo que hace que el problema aumente, que crezca. Ahora, si yo cambiara mi foco de atención y lo pusiera, ¿no?, este deseo de amor a Dios, y esto, dice él, no consiste en pensar y pensar alrededor de estas ideas, ¿no?, sino sencillamente en prestar atención, mirar y seguir mirando. Esta continuidad, este seguir mirando, es lo que desarrolla. Es esta forma de dirigir la mente en línea recta a la vivencia, a la intuición, a la aspiración y mantenerla allí. Por eso él le da tanta importancia a la atención, al mirar. Mirar para ver. Antonio Blay decía muchas veces esto, ¿no? Y se refiere a la atención, al foco, a dónde estoy enfocando. Si tomamos conciencia, ¿no?, que lo espiritual es real, y vamos a leer lo que dice él con respecto a esto. Fíjense, en cuando se medita con intensidad, llega un momento en que se descubre que lo espiritual es más real que lo físico, más fuerte, más consistente. Si queremos desarrollar lo espiritual, hemos de aprender a mantener la atención en una dirección, a la aspiración hacia lo superior, al amor a Dios, al prójimo. Este es el mejor modo de cultivar de un modo intensivo nuestra vida espiritual. Fíjense en que acá nos dice que llega un momento que nos vamos a dar cuenta que en realidad lo espiritual es más real que esto, lo que nosotros le llamamos real, ¿no? Por eso es tan importante dónde ponemos nuestra atención. Y vamos a ver la que sigue. Y acá, creo que ayer yo les dije, ¿no? Antes de ayer fue, que íbamos a ver lo que realmente era la oración y lo que no es la oración. Porque todos estamos confundidos y no sabemos realmente qué es orar, ¿no? Lo que sí es oración. Es un diálogo que surge espontáneo, sin pensar, sin fórmulas, sin componerse de un modo especial. Se produce cuando me dirijo a Dios, que es la fuente, que es todo, que es quien me da el ser y que me está atrayendo hacia Él, que quiere que yo vaya hacia Él, donde está mi plenitud, mi totalidad.
Fíjense en que él utiliza la palabra diálogo, por más que sabemos, ¿no?, que Dios no es algo externo, sí, es como que emprendemos un diálogo. Lo que siento, lo que surge en ese diálogo es oración. La oración es todo lo que sale de mi interior y todo lo que se dirige hacia Él. No como una petición, ¿no? Una petición de mendigo, ¿no? Que ahora lo vamos a ver eso. Sino como un diálogo, como si yo le contara lo que me pasa, lo que siento. Como lo haría con mi padre. Lo que pasa que a veces si nosotros de niños, ¿no?, tuvimos conflictos con estas figuras, padre y madre, que por lo general casi todos tuvimos, depende de las relaciones que hayamos establecido como niños en nuestra mente con nuestros padres físicos, es después la relación que establecemos con Dios. Más que nada cuando tenemos problemas con el padre es un poco más difícil, ¿no? Y cuando es con la madre, bueno, está más referido a lo que es la vida, ¿no? Cómo me dirijo en la vida. Pero el conflicto con el padre, en cuanto fuimos niños, a veces después es un obstáculo, porque es una idea que nos formamos acerca de lo que es un padre amoroso. Y como que le proyectamos a Dios todas las ideas de lo que es ser un padre. Pero todo eso, por eso Blay dice que hay que limpiarlo, todo eso hay que observarlo, todos esos problemas psicológicos que hemos tenido en nuestra infancia, porque son los que nos obstaculizan. Dios es el único a quien podemos decirle todo, sin problemas. Es el único con quien podemos comunicarnos del todo, realmente, porque es una comunicación sin palabras, que la hacemos a nivel sentido, ¿no? Sentido de sentir. En cambio, con otra persona, aunque hablemos mucho, aunque nos entendamos muy bien, habrá muchas dimensiones de mi interior que el otro no captará y que yo tampoco captaré del otro. Por eso es tan difícil mantener una conversación con otros, porque el otro tiene sus ideas, sus creencias, yo tengo las mías. Ponernos de acuerdo parece algo, ¿no? Pero con Dios no tenemos ese obstáculo. Dios siempre nos escucha, no nos juzga. ¿Qué no es oración? No consiste en pronunciar unas frases u otras. La oración es esta actitud interior de apertura, de entrega, de disposición hacia Dios. Por esto, todo puede ser oración. Podemos estar orando siempre. No necesito solamente ver la oración como un acto que hago en ciertos momentos del día, donde me siento a hacer oración, sino que puedo estar orando todo el día. Si estoy pensando en Dios, ¿no?, y veo a Dios en todo, voy a estar orando todo el día. La oración no es un monólogo, y ahora vamos a ver por qué. Es una conversación, un diálogo, lo que significa que ha de haber dos fases. Que todo yo me dirija y me exprese a Dios, y después que todo yo me quede receptivo, que todo yo escuche, que esté atento. Generalmente creemos que la oración consiste solo en el primer tiempo, contarle unas cuantas cosas a Dios y ya está, ¿no? Eso es lo normal. Le digo a Dios lo que me pasa, todo, y se terminó. No, yo después tengo que permanecer atento y esperar que llegue la respuesta, esa respuesta que yo estoy esperando. Por eso tiene estas dos fases, ¿no? Una que es de apertura, cuando yo, una que es de comunicación, cuando yo expreso. Por eso es tan importante expresar lo que siento. Fíjense en que nosotros como seres humanos nos cuesta horrores expresar lo que sentimos.
a otra persona, no más. Porque sentimos vergüenza, uy, ¿qué va a pensar de mí? No sé qué, ¿no? Es como algo bastante poco cultivado en nosotros, la expresión. Fíjense en que no sabemos expresarnos, más que y menos que decir que no sabemos escucharnos unos a otros. Y todo esto de la escucha, el expresarme, todas estas actividades que hacemos aquí en la tierra, también las tenemos que hacer aquí en nuestro corazón cuando conversamos con Dios. De la misma manera. Pero ¿qué pasa? Si yo esto no lo he ejercitado, no lo tengo cultivado aquí en el mundo, donde queremos estar, y yo no sé ni siquiera comunicarme con el otro y expresarle lo que siento, cuán más difícil me va a ser expresarle a Dios, que ni siquiera lo veo, ni sé ni cómo es, ni nada, no me puedo ni imaginar lo que es la fuente, mi origen, de dónde vengo, no tengo ni idea. ¿Cómo puedo establecer un vínculo? ¿No? Claro, yo creo estar separada, creo ser esta, y ahora me comunico con otros acá. Y mi comunicación siempre es muy mínima, muy corta, sencilla, porque no sé qué decir, no sé ni cómo decirlo, o sea, no sé expresarme, y expresarme es ser quien soy. Pero parece como que nosotros las viéramos como cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Lo más importante no es lo que yo tenga que decirle a Dios, sino lo que Dios tiene que decirme a mí, porque supuestamente Dios ya sabe lo que yo necesito, lo que me pasa, pero yo no sé escuchar. Entonces yo tengo que practicar o ejercitar la atención. Por eso es preciso que después de la fase de expresión total, de sinceridad, aprenda a estar todo yo abierto, receptivo, con el deseo de comprender, de percibir, de captar su presencia y su voluntad. Y esto cuando estamos abiertos se da, ¿no? Ahora dice él que tenemos un problema cuando practicamos la oración, ¿no? O el silencio, o cualquier ejercicio, ¿no? Que es el asuntillo del inconsciente. Porque a medida que uno va intentando abrirse a Dios, o sea, más nos abrimos, más conectamos, o más nos sentimos conectados, porque ya estamos conectados, se van movilizando los problemas del inconsciente, que se han generado a través de la vida personal. Más me acerco a Dios, más se va moviendo todo lo de abajo. Por eso después empezamos a huir como hacen las ratitas por el laberinto y nos encontramos totalmente perdidos porque decimos como yo inicié un camino espiritual y cada vez estoy peor. Claro, es que se van moviendo todas estas cosas a medida que nos acercamos. Y esto es importante comprenderlo, saberlo para ser amables con nosotros mismos y no perdernos en el camino, ¿no? En los momentos en que vemos con claridad que Dios es la fuente de nuestro ser y que en Él está nuestro objetivo e intentamos efectuar un acto de entrega total, entonces nos encontramos que no podemos. ¿Por qué? Porque no nos poseemos. Porque hay unos sectores de nuestro psiquismo que están cerrados, que están más allá de la voluntad consciente. Y aunque hagamos un esfuerzo de voluntad, hay una serie de cosas que permanecen al margen, separadas. Por eso Blay hacía tanto hincapié en esto, ¿no? Que al mismo tiempo que sé quién soy, que reconozco mi origen, mi fuente, ¿no? Y ese anhelo es el que me impulsa, ese deseo de amor a Dios, al mismo tiempo tengo que ir haciendo un trabajo interior para que todos estos contenidos del inconsciente sean removidos, porque si no
siempre me voy a encontrar con obstáculos en mi camino. Esto lo vamos a superar, dice él, cuando consigamos movilizar nuestra capacidad afectiva disponible hacia Dios. Nuestra apertura mental y afectiva movilizará algo de lo que hay detrás, y si somos capaces de perseverar en esta actitud de entrega, de abrirse y mantener el estado, se va produciendo una especie de drenaje, un arrastre de las cosas que hay por dentro. Todo se va movilizando y se va deshaciendo. ¿Sí? Esto es como el deshacimiento justamente de todo esto llamado personaje, ¿no? Todas nuestras ideas. Esto puede producir vaivenes en un momento dado. Pueden surgir problemas o presentarse algún bajón anímico, pero después el trabajo continuará en mejores condiciones. La vida espiritual es un medio radical para eliminar toda clase de problemas del inconsciente y para transformar toda la personalidad. Por eso tenemos que tratar de no abandonar en esos momentos, ¿no? En los que nos vemos que parece que todo tambalea, que no voy a poder, ¿no? Esto es muy, hola Rosario, esto es muy parecido a lo que cuentan los místicos estos ¿cómo es este famoso? No me sale nunca el nombre, San Juan de la Cruz, que cuenta esto de la noche oscura del alma, ¿no? Este fue, creo, el castillo, ¿no? El castillo interior. Y Antonio Blay lo dice, no me acuerdo, creo que en el del SER, el curso de psicología, creo que lo dice él, que nosotros, dice, como personas, ¿no? Vemos a todos estos que parece que hicieron este camino, ¿no? Y que lo pudieron superar y qué sé yo, y que tuvieron esta revelación y todo, pero no vemos todo el trabajo que hubo detrás, o sea, porque esto es como pasar por un fuego, o sea, no es sencillo, por eso la mayoría, hola Estela, la mayoría abandonan. El ego nos ofrece cosas más bonitas y menos dolorosas, parece. Por eso a veces plantearse esto, ¿no? A mitad del camino es bueno, porque tenemos que reflexionar si realmente es sincero este anhelo de Dios o qué es lo que estamos haciendo. ¿Para qué estamos haciendo todo esto, no? Porque fíjense que el ego nos va a agarrar justamente por donde más nos duele, ¿no? Hola Carolina, que cambiaste de nombre. Qué lindo nombre ese. Bien, bueno, voy a poner acá de vuelta, a ver, consolación, porque ahora, a ver si acá está, dice él que la vida espiritual no debe practicarse como una actividad complementaria, pues no se trata de un adorno de nuestra vida, sino que es el soporte de nuestra vida. Cuando nos entregamos totalmente, la vida espiritual nos toma en su mano y desaparecen todos los problemas y la angustia que se deriva de ellos porque dejamos de apoyarnos en las cosas transitorias y nos situamos en lo permanente. Y esto realmente es así, pero parece ser que nosotros no lo vemos así, por lo menos al principio. Nos lleva bastante tiempo realmente poner la confianza total en Dios antes que en las cosas transitorias, porque después todo lo transitorio va a estar sostenido en esa confianza, pero primero tengo que apuntar ahí. Entre las prácticas que propone Blay, una de las que él considera más importantes, ¿no? Aparte del centramiento, es el silencio.
Pero dice que nosotros le tenemos un gran miedo al silencio. Frecuentemente decimos que nos gusta estar tranquilos, pero si lo miramos bien veremos que en realidad a uno le gusta estar tranquilo para pensar en sus cosas, para hacer algo, ya sea leer un libro, pensar y pensar en sus problemas, etc. Y eso no es el silencio, ¿no? Esto es como lo de la paz, que confundimos la paz con que estoy tranquilito, estoy en paz. Bueno, el silencio no es una cosa que no haya ruido y que, bueno, a ver, quiero estar en silencio, que quiero hacer mis cosas, ¿no? Que se callen todo, apaguen la tele, ¿no? Tranquilidad, para que yo pueda hacer lo mío. En nuestro inconsciente existen grandes cargas de energía e impulsos muy fuertes que quieren expresarse, los cuales hemos reprimido porque van en contra de la idea que nos hemos formado de nosotros mismos. No sé si queda claro, esta frase es fundamental que la captemos. Lo que se quiere expresar, lo que está reprimido ahí en el inconsciente, es lo que justamente va en contra de la idea consciente que yo tengo de lo que yo soy. Son esos impulsos que empujan desde dentro los que nos causan miedo. Tenemos miedo de estos contenidos que presionan para salir. Pues bien, ese miedo se siente más fuerte cuando no hay ningún estímulo al que agarrarse y adquirir una sensación de seguridad. Y en el silencio parece ser que como que nos quedamos sin nada. Y esto nos da miedo, porque no estoy agarrado a mis cosas, a mis pensamientos, a mis ideas de mí, que son tan importantes. Entonces, como tengo que soltar todo eso, eso me provoca inseguridad, ¿no? Me da una sensación de como que dejo de ser yo. Por eso le huimos a la práctica del silencio. Es una cosa completamente nueva y desconocida, pero que sobre todo parece que da libre curso a todo lo que hay dentro y que no queremos que salga. Toda la hostilidad que tenemos reprimida, toda la ambición, toda la humillación y también todas las cosas buenas que también hay reprimidas. No solamente hay reprimidas todo negativo. Eso es lo que tememos cuando nos enfrentamos al silencio. Yo le comentaba hoy a los que estábamos ahí Alex, Rosario y Estela, estábamos ahí a la mañana estudiando la lección de este señor, Thomas Keating, que explica la oración centrante y que él dice que mediante esta oración centrante van a ir saliendo todos los contenidos que están ahí en el inconsciente, todo lo que tiene que ver con nuestra infancia y todo esto, y nosotros en realidad tenemos miedo que todo esto salga, porque si todo eso sale, ¿no? Parece ser como que ¿qué va a ser de mí? Tengo miedo a perder el control. Perder el control también es un gran problemilla que tenemos, porque nosotros ahora creemos que lo tenemos todo controlado. Pero, sin embargo, dice Blay, que si practicamos el silencio, los efectos de la práctica del silencio, entre ellos, ¿no? Nombra varios. Uno de ellos es la conciencia de sí y acumulación de energía. Si yo aprendo a tener momentos de silencio en mi vida, silencio en todo sentido mental, afectivo, físico, esto tendrá el efecto inmediato de que el ritmo de energía que esté circulando en mí, la energía que se está acelerando en mí y que se invierte de un modo u otro en actividades superfluas, no saldrá porque durante el silencio desaparece el consumo de energía. Durante el silencio ahorramos energía, ¿sí? Para poder usarla después positivamente y no cuando nosotros pensamos que estamos malgastando la energía y no nos damos cuenta, ¿no? Y vamos a ver el que sigue. Entonces,
la energía que se produce en lo interno se irá acumulando de un modo consciente, con lo que se aumentará automáticamente nuestra conciencia de nosotros mismos. O sea, ahora voy a usar la energía de manera positiva, podríamos decir, para tomar conciencia de mí, mi poder personal y mi capacidad de acción. Y no la voy a malgastar pensando, ¿no? Pensando mis problemas, mis cosas, ¿no? Cómo arreglar el mundo, por ejemplo, que no tiene solución, pero yo creo que lo puedo arreglar. Otra de las ventajas que ofrece la práctica del silencio como efecto es el equilibrio de las funciones orgánicas. Si aprendemos a tener espacios de silencio, veremos que todos estos trastornos, estas disfunciones producidas por un estado de tensión permanente, desaparecerán por completo y todo se va a normalizar. Si aprendemos a tener espacios de silencio, veremos que todos estos trastornos, estas disfunciones producidas por un estado de tensión permanente, desaparecerán por completo. Lo puse 2 veces, bueno, y todo se normalizará. Bien, toda esa tensión que siento durante el día, ¿no? Esa energía comprimida ahí, cristalizada, se va a liberar. Entonces, obviamente, no me voy a sentir como me siento ahora. También se va a producir un equilibrio del nivel afectivo. El silencio permite que los sentimientos que tenemos dentro se aclaren y alcancen niveles de profundidad. Para esto es necesario que se ordenen. Y esto lo produce el silencio cuando se practica de un modo prolongado. Por eso él dice, ¿no?, que es importante el tiempo, aunque el tiempo no existe, pero que le dedicamos a esta práctica del silencio. Otra cosa que se logra es la solidez mental. El silencio nos capacita para aclarar las ideas, pero no solo las aclara, sino que les da mayor fuerza de proyección por la energía que paralelamente se acumula. El silencio aumenta de un modo enorme el potencial de la persona. Por eso no sé si ustedes, cuando han escuchado audios de Antonio Blay explicando, tenía una potencia en la voz, la verdad que era impresionante. Además dicen que los que lo conocieron en persona dicen que él era una energía que emanaba, o sea, una cosa que estabas en presencia de él y era, o sea, lo que él explicaba realmente lo vivía. Otra cosa que nos proporciona es la conexión con nuestra mente subconsciente, ¿no? Esta mente es muy inteligente, afortunadamente para nosotros, dice Blay, y nuestra mente vegetativa tiene una sensibilidad exquisita, una sabiduría extraordinaria, pero nosotros estamos tan preocupados siempre con nuestros problemas personales que no podemos atender a algo que nos parece interior. Y el resultado es que no nos enteramos nunca de las necesidades que hay dentro, ni atendemos lo que nos pueda sugerir o pedir nuestra mente vegetativa a través del subconsciente, ¿no? Lo vegetativo se refiere a lo que está pasando dentro nuestro a nivel orgánico, ¿no? Porque hasta el mismo inconsciente nos avisa de lo que nuestro cuerpo necesita, lo que le está pasando, todo. Pero nosotros, como no estamos atentos, no nos damos cuenta, no somos conscientes de esto. Y vamos a ver otra cosa que dice el del subconsciente, que también hay una sabiduría de nuestro ser psíquico, de nuestra vida afectiva, de nuestros deseos insatisfechos y de nuestras necesidades interiores relacionadas con lo vital y afectivo. Y aunque nosotros podemos volverle la espalda a nuestro subconsciente,
y atender solo a lo que nos dice nuestra razón, eso es algo que no puede hacerse indefinidamente, pues aunque se trate de una necesidad sencilla, elemental, no hemos de olvidar que esto elemental, esta energía vital o instintiva, es la que sostiene a nuestra personalidad. Por eso es tan importante observar estos contenidos, porque es que allí está todo, ¿no? Nosotros creemos que en el inconsciente solamente está lo malo, pero es que no. Es que en esta conexión o relación que vamos entablando con Dios, o con nuestra fuente, o nos damos cuenta de que somos el ser, bueno, cada uno lo expresa como le guste, todo esto va aflorando y podemos, hasta nuestros talentos, todo puede salir a flote, nos volvemos creativos. Pero es que nosotros creemos que todo esto es una fantasía, que es el cuento de la Cenicienta. No, el cuento de la Cenicienta es este que estamos viviendo ahora, creyéndonos que somos un personaje, que somos Napoleón Bonaparte y que no vamos a ninguna parte. Pero el verdadero cuento, el real, ¿no? El que se nos está, el que sabemos que es así, a ese no le damos bolilla. Decimos, eso no existe, no existe eso, no se ve. Bueno, el trabajo interior es para eso, para explotar todo nuestro potencial aquí y vivirnos como lo que somos y no como lo que creemos que somos. Otra de las características que trae esto es el despertar de la intuición, la práctica del silencio. Y él dice que la intuición es esa capacidad que tiene nuestra mente para percibir la verdad de las cosas. Ese fenómeno puramente intelectual, por el cual en un momento dado percibimos de un modo claro, frío, inmediato, evidente, la verdad de una cosa, sea lo que sea esta cosa. Puede tratarse de cosas muy elevadas, de tipo filosófico, religioso, o puede referirse a cosas muy concretas de nuestra vida cotidiana. Cuando estamos realmente conectados con lo que somos, el poder de la intuición se despierta en nosotros. Vemos las cosas claras, ¿sí? Podemos intuir prácticamente todo, ¿no? Otra cosa que despierta obviamente es lo espiritual, ¿no? Porque el silencio nos abre paso hacia Dios, pues lo único que nos impide ir a Dios es nuestra agitación, nuestro tumulto interno, nuestra crispación, nuestro engreimiento. Hacer silencio significa dejar al yo-idea tranquilo, soltar todo y permanecer muy despiertos en busca de lo que es la verdad, muy atentos a lo que es el ser, a lo que es la fuerza. A ver la que sigue. Y Bly dice que en el silencio debe soltarse todo, pero permaneciendo despiertos por dentro. No es que estoy en silencio y me duermo una siesta, mientras estoy sentado en la silla, o me acuesto y digo, voy a hacer silencio. No. Tengo que estar muy despierto por dentro, mirando, sin mirar nada, escuchando, sin escuchar nada, solo con nuestra capacidad central de estar atentos, dejando abierto nuestro ser. Entonces nuestra mente pasará a través de 3 mundos, los de la percepción física, de la percepción afectiva y de la percepción mental, y llegará de un modo directo a poder sintonizar con lo que está más arriba de estos niveles, ¿no? Recuerden que Bly, él lo pone así, ¿no? Que lo superior como algo que está arriba, aunque sabemos que no está arriba, pero bueno, es una manera de expresarlo. Cuando hacemos el silencio del yo, ven, el que se silencia es el yo, Dios se manifiesta de un modo abierto a través nuestro. No es el yo el que ha de encontrar a Dios, o sea, este yo que creo ser. Por lo tanto, no me he de agarrar a mi yo para subir hacia Dios. O sea, Silvina no va hacia Dios. El problema de no ir hacia Dios es Silvina, acá todo el estorbo.
es creerme que soy esta. Silvina no puede hacer nada por Silvina, no puede sanar a Silvina, Silvina está perdida. ¿Bien? Es un personaje. Entonces no es el yo el que ha de encontrar a Dios. Por eso vieron estos que se lavan la boca diciendo, ay, yo que estoy tan elevado, que tengo el nivel 480. No está ningún elevado. Bueno, si están elevados arriba de una montaña llamada ego, donde, ¿no es cierto?, se cree más que Dios. Ese es el problema del ego, que se cree que es más que Dios. Por lo tanto, no me he de agarrar a mi yo para subir hacia Dios. Al contrario, yo me he de soltar para entregarme a Dios. Yo me he de abrir para que Dios se manifieste a través mío. O sea, me tengo que hacer a un lado, ¿va? Como dice el curso de milagros. Me haré a un lado y dejaré que se me muestre el camino. El problema es que no me quiero hacer a un lado. Yo quiero ser el protagonista y yo quiero figurar. Tener mérito. Eso es importante porque a veces, con la buena voluntad de perfeccionarse en la vida espiritual, uno hace esfuerzos para conseguir tal cosa o tal otra. Que aunque puedan ser cosas muy buenas, nunca pueden conseguir ese resultado final, que es el que Dios tome posesión de nosotros en un modo pleno. Por ejemplo, ahora estamos poseídos por el ego, todos. Si yo puedo dejar poseerme por el ego, ¿por qué no me puedo dejar poseer por Dios? Tendríamos que hacernos esa pregunta. Se ve que el ego me ofrece cosas mucho más guays y más chulis. Qué lindo. Ay, Dios, no sé. Este Dios, a mí me contaron cosas terribles de él. Cosas que, mira, hace que te mueras al final. Pobrecito, yo me voy a morir por culpa de este Dios. Esto solo ocurrirá cuando yo abra las puertas, los brazos, la mente, el corazón y haga silencio total. Shut up. Stop. El personaje se tiene que borrar. Tiene que salir por el mutis por el foro, ¿no? Como dicen en el teatro. Pero estamos tan llenos de cosas que nunca tenemos tiempo para ver quién es el que está detrás de todas estas cosas. De ver quién es el verdadero protagonista. Siempre estamos pendientes de los personajes de nuestra vida. De las cosas, pero nunca de nosotros mismos. Para acercarnos a nosotros mismos debemos desprendernos de todo lo que esté sobrepuesto a nosotros mismos y así llegar a lo más esencial, el ser que somos. Hoy hablábamos de la figura y el fondo, ¿no? Que no se puede ver ninguna figura si no hay un fondo que la sostenga y sin embargo nosotros, en vez de estar con la atención en el fondo, estamos con la atención en las figuras que están sobre el fondo. Mediante la práctica correcta llega un momento en que se entra en la cámara secreta, como dicen algunos textos, en ese gran vacío, en esa oscuridad. Y eso es como una gran revolución, un gran descubrimiento. Pero no es que uno descubre el vacío, sino que descubre la solidez de lo que llamamos vacío. Descubre la luminosidad de la oscuridad y descubre que precisamente es de este vacío y de esta oscuridad de donde procede toda cosa, toda luz, toda realidad, ¿no? Lo que Blay llama el fondo, el fondo. Cuando uno aprende a estar en silencio, es cuando ve las cosas al revés de la trama. Ahora estamos mirando las cosas en virtud de su forma, de su movimiento. Pero estas mismas cosas por detrás son distintas. Y solo cuando a través del silencio aprendemos a estar al otro lado y comprendemos el verdadero sentido, la trama del tejido de la vida, cómo está hecho y cómo se está haciendo, entonces realmente percibimos, ¿no? Esto es muy parecido a lo que dice el curso de milagros de la percepción verdadera.
Nosotros ahora estamos percibiendo falsamente, ¿no? Es como el escenario, está el telón, y yo estoy mirando lo que pasa arriba del escenario, lo que hacen los actores, está toda mi atención puesta en los otros personajes, que hacen, que me dicen, que no sé qué. Y detrás de bambalinas está ocurriendo lo real, lo que realmente está pasando, a lo cual yo no puedo atender ni darme cuenta porque estoy entretenido con lo que está pasando ahí arriba del escenario. Hay que estar un rato en silencio procurando que primero calle el cuerpo. Acá él explica como los pasos de la práctica del silencio. Recuerdan que habíamos dicho que me siento y soy todo yo que me doy cuenta que estoy sentado. El cuerpo calle, después las emociones y después la mente. Y una vez conseguido esto hay que volver a empezar para que se callen más el cuerpo, las emociones y la mente. Y cuando esto está conseguido hay que aflojar y silenciar aún más la mente y desde ella todo el resto. Claro, esto parece un trabajo bastante difícil para hacer porque parece que no lo vamos a poder lograr, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo. No hay que permitir que se produzca ningún estado de apagamiento mental ni de dispersión. Muchas personas piensan que el silencio es que la mente está en blanco. Está en blanco, no pasa nada. Y sin embargo, no es así. La mente debe estar toda ella centrada, entera, mirando el acto de ver, con toda la inteligencia, como si se estuviera mirando la cosa más apasionante del mundo. Entonces se producirán una serie de fenómenos interiores, de descubrimientos. Empezaremos a ver por vez primera cómo funciona el cuerpo por dentro, cómo funcionan las emociones y cómo funciona la mente. Pero para eso es necesario estar centrado. Y para estar centrado, primero tenemos que hacer el trabajo interno para deshacer todo lo que está obstruyendo, ¿no? Como dice Blay. Uno puede ver cómo se forman las ideas sin proponérselo. Uno ve dónde viven las cosas dentro de uno. Y uno empieza a descubrir que ese mundo de emociones, ideas y sensaciones físicas es externo a uno mismo. Hasta entonces decimos, todo está dentro de mí. Pero al entrar en el silencio se descubre que todo eso ocurre fuera de uno mismo, ¿no? Yo, la verdad, considero que el trabajo de Blay es apasionante, la verdad. Realmente, a ver, vine por este lado ahora. Ah, es el celular de tu mamá. Hola, Lisandro. Recién te saludo porque estaba por el otro lado leyendo que la letra se me pone más grande. Vieron, por más que tengo puesto los dientes. Bien. Claro, todo esto parece, ¿no? Como una cosa, una odisea, una cosa titánica que tenemos que hacer, porque decimos, ay, ¿cómo voy a hacer para hacer ese trabajo del silencio, no? Y claro, es que nosotros creemos que es algo muy difícil y por eso nos parece muy difícil. Pero es que yo solamente me tengo que sentar, ¿no? Y dejar de pensar en mí, o sea, en mí, en mi personaje, ¿no? Y pensar en lo que realmente, en quien yo realmente soy, ¿no? Entonces, cuando yo soy el sujeto, el yo, ¿no? El que está teniendo esta experiencia de la meditación o del silencio, entonces todo es muy diferente. Nada me estorba en realidad, porque yo estoy centrado. Pero claro, para alcanzar, como les dije hace un rato, este centramiento y todo este trabajo que parece muy bonito y que realmente ocurre esto que él dice, no es que una cosa que lo está contando para venderse y para hacer propaganda como hacen otros, ¿no? Que te quieren vender el método pipichila y te dicen, no, porque si vos haces esto vas a ver lo que te va a pasar. Y nosotros, claro, estamos tan mal que compramos. No, esto
fue comprobado en la experiencia de Blay y todos sus alumnos lo que lo siguen transmitiendo, ¿no? Y mucho mejor de lo que puedo estar haciendo yo humildemente en este momento, que lo hago apoyándome en un libro, ¿no? Por más que pongo toda mi intención en practicarlo también en mi vida, ellos lo tienen mucho más claro, ¿no? Así que hay material para adentrarse en esto, para profundizar más. Realmente lo viven así. Realmente es así, es así. Y no tenemos que estar pensando en las espiritualidades modernas que nos llevan a pensar ya que no sé, que soy una cosa etérea, que me voy a, no sé, a desaparecer, a desmaterializar y no sé, todas las cosas. No, sino que puedo vivir mi experiencia desde esta que soy yo, utilizando este instrumento, pero ahora dejando de creerme que yo soy separada, que soy este personaje individual y que pobrecita de mí, de lo que me va a pasar y las cosas que me pasan a mí. O sea, dejo de estar centrado en mí, o sea, en el ego, y ahora me centro en el centro, en lo que soy. Entonces ya todo comienza a funcionar desde ahí. Eso es lo que explica Antonio Blay. Desde ese foco de energía, amor, felicidad, inteligencia que somos todos. Es un potencial. Pero ese potencial no se puede expresar si yo no lo ejercito. Y eso es lo que no hacemos. Porque hay mucha cosa que está tapándonos, que estamos cubiertos. No queremos que salga todo eso y queremos subir, como dice el curso de milagros, la escalera de la oración y llegar allá a Dios, y no podemos. Tropezamos, volvemos otra vez para abajo, porque hasta que lo de abajo no se liberó, no se puede acceder ahí a lo de arriba. Como sabemos que es así. Por eso Jesús estuvo 40 días en el desierto. ¿Qué habrá estado haciendo? No va a estar dando de tomar agua a los camellos. Estuvo justamente en este proceso. Este es el proceso, es un proceso. Hay que arder un poco, primero. Es como quemar en la hoguera al personaje. Y lo quemamos en la hoguera. Este personaje que nos trae tantos problemas, al cual defendemos. No que es el personaje, no es nada. Es una idea de mí. Pero si yo me estoy en la idea de mí, no puedo estar en lo que soy. O estoy en la idea de mí o estoy en lo que soy. Las dos cosas a la vez no puedo servir a dos amos a la vez. Y entonces, para cerrar, me gustaría que comentemos esta parte que es muy importante, porque él dice acá trascendiendo lo personal. Porque digamos que él fue uno de los precursores de la psicología esta conocida ahora como psicología transpersonal, esta psicología que va más allá de la persona, no una psicología que atiende al personaje, que es la psicología normal, ¿no? Aquí en el mundo, donde se trata de mejorar al ego, al personaje, a ver si lo hacemos más bueno. Este trasciende lo personal. Esta psicología, este trabajo, ¿no?, de Blay. Dice, toda la publicidad que pueda hacerse del silencio es un contrasentido, dice él. Solo puede decirse que el silencio es el gran maestro, pero lo es a condición de que uno sea el gran discípulo y aprenda a vivir la lucidez y la atención dentro del silencio. Si no existe esta presencia de totalidad interior, entonces la práctica se convierte en una siesta. Hola Carmen, como que nos dormimos una siesta. Vamos a hacer silencio y lo tomamos como que vamos a dormir la siesta. Bien. Pero mediante la práctica correcta, llega un momento en que se entra en la cámara secreta, ¿no? Como dijimos hace un rato, ¿no?
y se descubre esa luminosidad. Cuando uno llega a vivir un poco de esta realidad, entonces se produce una gran paradoja, la de que es posible que haya un silencio interior en medio del ajetreo diario y del ruido exterior. Por eso es importante que la práctica del silencio no es solo que tiene que haber no ruido. Muchas personas creen que eso es el silencio solamente. No, es un silencio interno, en medio del peor de los caos. Esa es la verdadera paz. Bien, eso se los quería decir porque es importante. Y esto apunta a lo que hablábamos hoy a la mañana con Rosario, con Alex y con Estela, que también estaba. No me acuerdo si había alguien más. En que las técnicas por sí solas no son suficientes. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo de la práctica? Que parece que uno practica y no logra nada, que practica y no logra nada, ¿no? Gracias, Zuli, gracias. Que uno practica, porque así nos pasa a todos, pero ¿cómo puede ser? Yo practico y no lo logro, ¿no? Y él dice que por sí solas las prácticas no son suficientes. Dice que hay muchas personas que practican cosas, ¿no? La concentración, la oración, el silencio, pero hemos podido comprobar que gran número de estas personas, al cabo de varios años de practicar, siguen más o menos igual que al principio. Entonces llega a ser inevitable la pregunta: ¿realmente las técnicas conducen a algo? ¿Por qué tantas personas no consiguen nada concreto después de años de práctica? Pues porque no basta trabajar con un sentimiento general de satisfacción producida por el convencimiento de vivir para algo o de dirigirse a alguna parte. Naturalmente esto cuenta, pero por sí solo es muy poco. Miren lo que dice él, que por sí solo esto es muy poco. Cuando sabemos que existe una realidad extraordinaria que sobrepasa todos los valores conocidos y tenemos la intuición de su existencia, entonces el hecho de ir viviendo año tras año y no experimentar que esa luz se acrecienta de un modo ostensible en nosotros, resulta verdaderamente lamentable y decepcionante. Viste que es lo que hablábamos hoy, Rosario, de esto de la chispa, ¿no? Que se refería a Rosario, que decía que uno siente como que no se aviva la llama, ¿no? Tengo que tomar un poquito que se me seca. Dice: muchas personas practican y pocas llegan, dice él. ¿Por qué? Sencillamente porque lo que nos hace llegar no son las técnicas por sí mismas. Lo que nos hace llegar es siempre el propio impulso que nos empuja a trabajar, ¿no? Es como, a ver, en el curso de milagros yo creo que lo dice, si no estoy equivocada. Es como la motivación, es una motivación interna. Las técnicas, aunque son interesantes como posibilidad, como fenómeno, como factor organizador del trabajo, nunca son el aspecto más eficiente en nuestra transformación interior. Nuestra transformación no la producen las técnicas, sino que se consigue gracias a las fuerzas que vienen de los niveles superiores espirituales y se manifiestan en nosotros. ¿Se acuerdan que la otra vez dijimos? Por eso es tan importante recordar que este trabajo no lo podemos hacer solos. Ya nomás el mismo curso de milagros, fíjense en que nos dice que el perdón no lo hacemos nosotros. Y nosotros estamos muy creídos que somos nosotros los que estamos practicando el perdón. Yo pongo darme cuenta, o sea, discernimiento, todo, pero el trabajo lo hace el Espíritu en mí. No soy yo. Hasta en la Biblia creo que lo dice, no soy yo quien hace las obras, es mi Padre en mí. Bueno, no sé, porque yo a veces tengo una batata que no sé si me lo dijeron, lo leí, lo escuché, no sé de dónde viene.
Por eso yo digo que no sé de dónde viene. Bueno, de algún lado viene, no importa. Pero fíjense cómo Blay le da importancia a esto y cómo nos hace reflexionar, ¿no? Las técnicas no resultarán eficaces si nosotros no transformamos nuestra postura básica, nuestra actitud mental, nuestra disposición interior. Si no existe esta actitud, tomaremos las técnicas como tomamos tantas otras cosas en la vida y lo único que haremos será aprender a dormirnos rápidamente, mecidos en las mismas técnicas, ¿no? Como si, ay, yo me río. Como decir, bueno, ahora que practico esto estoy más tranquilita. Ya no me irrito tanto, me irrito menos veces. Controlo, porque estoy practicando estas técnicas. Quizás sea un consuelo para algunos saber que este problema existe en todas partes. Nos consuela acá, nos consuela, miren. Incluso en Oriente, vieron que en Oriente creemos que allá por la India, vieron que todo lo que se quieren iluminar van a la India. Vos si te querés iluminar tenés que ir a la India. Bueno, yo no me voy a iluminar nunca así porque no sé de dónde voy a sacar la plata para pagarme el pasaje. Pero bueno, los Illuminatis van a la India. Ellos tienen el maestro, o sea, son todas unas cosas así. En Oriente, que es donde, ¿no? Y allá también donde están los otros, no sé qué sé yo, los japoneses, los que tienen también otras, todo ahí están todos los iluminados. En los ashrams, en los grandes maestros, donde se practica una vida intensa interior, o sea que están dedicados de lleno a eso, ¿no? Y se ponen la sábana, ¿no? El pañal, los pañales, con el pañal, medios en bolainas. Bien, todos esas imágenes que tenemos. Bien, fíjense en que ellos viven dedicados a esto, nosotros no. Nosotros dedicamos un rato, tenemos muchas cosas que hacer acá, que la casa, que los chicos, que el perro, el gato, bueno, todo lo que tenemos que hacer. Bien, entonces dice, un maestro hindú que dirige un ashram en Europa, confirmándome este hecho, me dijo, ¿no? A mí no, a Blay, Antonio Blay, le dijo, vienen muchas personas las cuales, encantadas con el ambiente que encuentran aquí, de comprensión, de espiritualidad, de paz, de aspiración, se quedan con nosotros. Y sí, mejor estar ahí que estar metido en una cancha de fútbol que te estén empujando. Y no sé, te tiren algo por la cabeza, ¿no? Es mucho más tranquilo. Bien, pero luego se duermen y se pasan año tras año vegetando, sin progresar. Externamente hacen todo lo establecido, tienen un gran espíritu de servicio, un gran interés, y no obstante, atente a lo que voy a decir, no se transforman por dentro. Solamente parece ser que se pasan brillo por la pelada, no sé, para parecer, pero por dentro la procesión sigue estando. Por eso los maestros muchas veces no hacen nada para impedir que algunas personas se vayan del ashram e incluso en algunas ocasiones lo procuran al ver en aquellas personas falta de la condición básica para su progreso interior. Bueno, algunos se ve que les ponen una patada en el traste y los rajan. Le dice, bueno, mira querido, lo tuyo no es esto. Anda a hacer otra cosa. Bien. Las técnicas por sí solas no bastan, pero tampoco por eso debemos de desconfiar de ellas. Porque ahora tampoco, cosa que digamos, bueno, entonces si las técnicas no sirven, entonces no hago nada. No. Tengo que practicarlas, tengo que practicarse. Hemos de entender que el progreso dependerá de la medida en que estemos renovando instante tras instante nuestra actitud mental, en que estemos haciendo un trabajo de convergencia total, de focalización de todas nuestras fuerzas mentales, físicas y afectivas hacia el objetivo de querer alcanzar algo nuevo. Sí, es de risa, Laura.
Esto me recuerda al curso de milagros que dice elige de nuevo, y me recuerda lo que dice Blay, en que es una actualización constante del ser. Yo tengo que ir actualizando, como la computadora, ¿vieron los programas? Se actualiza. No es una cosa que yo dije, bueno, hoy voy a dedicarme a este camino, lo he decidido, no sé qué, claro, bueno, ya está, ya soy el ser. ¡Ay, qué bien, qué paz, qué paz! Y al rato golpean a la puerta y no sé, vienen los testigos de Jehová a querer convencerme de que la religión de ellos es la perfecta, y yo les tiro un baldazo de agua. Bueno, aceite caliente no les voy a tirar porque voy a ir presa, pero les tiro un baldazo de agua o les cierro la puerta en la cara y les digo, ustedes no saben nada, ¿no? Actualizar, como pregunta Celey, actualizar es cuando justamente hago ese acto de elegir de nuevo, otra vez de volcar mi atención en lo que es, en lo que soy, poner todo este foco de energía, amor, felicidad, y ejercer, como dice él, mi capacidad de ver, mi capacidad de amar y mi capacidad de actuar. Él le llama capacidad. Esa capacidad la tenemos todos, pero se actualiza en la medida que lo ejercito. Si yo solamente utilizo, como hacemos muchos, ¿no? Claro, vuelta al circo romano, dice Alex. Utilizo la espiritualidad para evadirme, como hacen. Hay que ser honestos en esto, porque yo lo he hecho. Hasta que en un punto me di cuenta y dije, lo que estoy haciendo. Utilizo la espiritualidad para evadirme del mundo. Y me voy a la ashram, a la India, no sé dónde, al Machu Picchu, el Perú, qué sé yo, a algún lado, donde todo sea paz. Claro, es muy fácil eso. Ay, qué tranquilito que está todo acá. Me encierro en la montaña. No, es que el ser se actualiza en mis relaciones diarias. No sé si ustedes se dieron cuenta que el curso de milagros tiene varios capítulos dedicados a las relaciones especiales. Nosotros decimos ahora, soy muy espiritual, entonces me encierro. Y bueno, lo del coronavirus nos vino bárbaro a los que nos gusta encerrarnos, porque estamos todos encerrados. Es más, si somos poco afectuosos, mejor, porque como no nos saludamos ni nos tocamos ni nada, porque para no contagiar, es como que ahora estamos en un aislamiento total, en el pero yo, ¿no? Entonces, todo esto nos viene re bien. Y ahora soy muy espiritual, y voy para adentro, y claro, estoy así, y no me importa nada del mundo, de lo que pase, no vivo mi experiencia. Entonces no me actualizo, el ser no se actualiza. Y solamente soy, como dice Antonio Blay, lo que he ejercitado. No sé si queda claro. Como dice Carmen, sí, tal cual. Sí, pero a veces no nos queremos enterar, Carmen. No, lo estamos viendo y no queremos saber nada. No queremos saber nada. Bien. Fíjense en esta parte, porque ya si no, después la mente veo cómo se nos pone. Para transformarse hay que estar aplicando constantemente toda nuestra capacidad, todo nuestro interés y atención, a fin de vivir cada momento de un modo nuevo, total, profundo, sincero. Esto es como claro, muy bien lo que dice Celey, lo que dice Carmen, muy bien si Carmen lo lleva a la práctica. Es como realmente vivirnos. Porque claro, al salir de la mente pensante y de estar como estábamos antes, ¿no? Todo el tiempo lucubrando, pensando qué vamos a hacer, ay, porque si me llama Pepe le voy a decir así, ay, claro, sí, no, claro, porque primero, ¿cómo voy a resolver esto en mi vida? Y todo el tiempo ahí, como estábamos siempre. Ahora, al estar más presentes, o sea, estar en la presencia, es que cada situación es nueva para mí, entonces la vivo desde esto que Blay
llama yo experiencia. Él le llama el yo experiencia. Ese es el que nos hace crecer. Estar en el yo idea o en el yo ideal me mantiene en el funcionamiento del personaje. El mejoramiento, un mejoramiento que no va para ningún lado. ¿Va? Creo que mejoro, pero no, voy para atrás y que no sé qué. No, es que desde ahí, entonces eso aumenta mi confianza en mí mismo, pero en mí mismo como quien soy, y cada vez me conecta más con lo superior. Porque me doy cuenta que soy, que todo lo soy, que ese potencial está en mí y que lo puedo vivir. Y no que me vivo deprimido pensando, ay, pobre de mí, lo que me hicieron. Tenemos que liberarnos de todo eso que nos hicieron, que creemos que nos hicieron, por más que le creamos, o sea, que parece que sí que nos hicieron. No sirve de nada. Tenemos que... Todo eso tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer, deshacerse, realmente, para poder ser. Porque si no, eso siempre está cortándome el gozo de ser. Exacto, como dice Carmen, estar expectante pero sin expectativa. Es como una actitud de niño de asombro, de apertura. Eso me abre, no me tiene ahí cerrado, ¿no? El trabajo interior no es para hacerse de 7 a 8 y ya está. Esta es otra cosa que hacemos, de 7 a 8 ponemos horario y ya está. Sino que cuando se emprende de verdad produce un cambio definitivo en la actitud global de la persona y por lo tanto se manifiesta a través de toda su actividad, en todo momento y en cualquier lugar que se encuentre. ¿No? Esto, tanto que hablamos, ¿no? De la práctica, pero ¿y cuándo lo practico? ¿De 7 a 8? No, lo tengo que practicar siempre. Para encauzar nuestro impulso, considero que antes de trabajar en este terreno, o sea, las técnicas, ¿no? Porque después vuelve a hacer otro trabajo sobre las técnicas en este libro, está muy bueno. Lo primero que debe hacerse es definirse muy claramente, precisando con exactitud, ¿qué es lo que realmente uno desea? ¿Qué es lo que realmente desea? Y que este planteamiento de lo que uno desea se haga con toda sinceridad. O sea, no con la cabeza. Sí, pues la sinceridad, dice, nunca procede de la cabeza. La sinceridad es sobre todo del sentimiento, pero de un sentimiento profundo. También tiene que intervenir la cabeza, ¿no? Ay, ustedes me ven que yo hago así, pero estos lentes con la transpiración se me caen. Dice, pero no es este sector de la mente donde tenemos almacenada la información, los datos, todo esto. El más importante es un sector más interno, que es el único que nos queda cuando nos encontramos en un momento de peligro o cuando nos encontramos frente a la muerte. Entonces, nos encontramos realmente solos y todo lo que hemos adquirido no nos sirve para nada. Y es cierto. Claro. En el momento, ¿no?, en que, bueno, se terminó la obra de teatro, que vamos a partir, por mucho que hayamos leído y conocimiento intelectual que tengamos, no nos va a servir para nada. Pero sí lo profundo, lo que hemos cultivado desde lo profundo, sí. Ese es el sector de la mente que nos permite tener conciencia clara, profunda de nosotros mismos. Este es el que ha de actuar a la hora de decidir en las cosas importantes. Fíjense que es más o menos lo que dice el curso de milagros de la mente recta. Lo que pasa que, claro, ahí voy a marcar acá para no olvidarme. La mente recta es como que muchos la tomamos como una cosa como que es recta, que es correcta, que estoy haciendo las cosas bien. Y la errada, que hago las cosas mal. No, es que la mente recta es donde reside el Espíritu Santo, le dice el curso, que es mi guía, es el que me impulsa. Es conectar con lo profundo en mí. Justo que estamos por terminar, se prendió el motor para el agua.
Bueno, menos mal. Bueno, nos veremos en el próximo. Yo creo que hoy fue de reflexión profunda este de hoy, ¿eh? Vimos un montón de cosas. Ah, ahí Alex dice que Susana Ortiz subió un videito cortito, muy esclarecido. Sí, algo del bucle, ¿no? Algo del bucle, me parece que subió. Sí, está bueno mirarlo. Bueno, pues si me hago un tiempito lo voy a escuchar. Alex, gracias. Bueno, nos veremos en la próxima. Chao.